Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. A pesar de cómo está la tarde, que la tarde nos invita, desde luego, para estos espectáculos tan extraordinarios como el que vamos a dar esta tarde aquí. Y vamos a presentar un libro verdaderamente extraordinario de uno de los primeros poetas del campo de Gibraltar y de fuera, ¿no? A mí me ha encantado. Voy a leeros unas palabras que he escrito al respecto y luego hablará él, claro, que es el que tiene que hablar y que decir todo esto. Bien. En su Historia Universal de la Infamia, Jorge Luis Borges recoge en el relato titulado El incivil maestro de ceremonias Katsuke no Suke la anécdota del capitán de los Vengadores Kuranosuke, el consejero, del que dice que, a pesar de sus canas, se codeó con rameras y con poetas, y hasta con gente peor. Se codeó con rameras y con poetas y hasta con gente peor. Ya sabemos, pues, en términos borgianos, en qué nivel de depravación moral debemos situar no al mester de la ramería, sino al mester de juglaría. Advertidos quedamos, por tanto, de con quién hemos venido a codearnos esta tarde. Y en este género de obstinado envilecimiento, el de los poetas irredentos, debemos colocar con taxinómica precisión a nuestro poeta que, sin poder evitarlo y desde su juventud, pugnó siempre por la obsesión de un destino literario. Se llama Ismael Cabezas y debemos suponer que aquel joven, al que imaginamos introvertido, retraído y esquivo en el gesto y el trato, como buen aprendiz de poeta, que ponía tanta atención en el escuchar como pereza en el hablar, que promovía manifiestos insurgentes y proclamas absolutas, obstinado en la consecución de una fijación indoblegable, se ha convertido con los años, para su perdición, en un poeta maduro que calibra cada palabra con pericia de tasador y se ha hecho dueño de una poesía colmada de experiencias y turbulenta de sentimientos. En este sentido, debemos considerar las palabras de su prologuista, José Ángel Silleruelo, que en la introducción del libro nos habla de la revolución personal que el poeta emprendió con la conciencia de la madurez. Dice: no sabemos si esto le ha convertido en un hombre de pro, socialmente integrado y productivo, pues la disidencia, la improductividad, la inadaptación y la torpeza deliberada suelen ser rasgos distintivos de los que nos empecinamos en el desorden de las letras. Después de tantos años, yo particularmente aún no he logrado descubrir para qué sirve la poesía y la literatura en general. Si sirve para algo o simplemente para hacernos perder el tiempo en el desánimo de la vagancia y la pereza. La mala poesía y la mala literatura lo consiguen sin duda plenamente. Los poetas no entienden de mercados de valores ni de tipos de interés. Sin embargo, a pesar de toda la ociosidad que fomentan, me niego a aceptar que la literatura sea una forma elegante y exquisita de perder el tiempo. Y con excusa vindicativa arguimos, por el contrario, que tanto la poesía como la literatura contribuyen a hacernos más lúcidos y más hermosos. Digo que no sabemos con certeza para qué sirve la poesía. Sin embargo, uno agradece encontrarse de vez en cuando con un poemario como este que hoy nos congrega, porque somos capaces de experimentar, con su lectura, el fulgor de un incendio interior que nos congracia con las cosas, con el mundo y con las personas. Y eso ya justifica con creces el esfuerzo desvelado del poema. Quizás tengan razón aquellos que con rentable criterio sostienen que la poesía no sirve para nada. Sin embargo, a pesar de no servir para nada, es imprescindible, pues un mundo sin poesía sería sencillamente insoportable. Ahora bien, ante la copiosa trivialidad que nos aflige, deberíamos también matizar a qué tipo de poesía nos referimos. En este sentido,
podemos considerar que una novela puede ser mediocre y, sin embargo, se deje leer. Puede resultar tolerable, pues lo atractivo de su historia puede compensar los defectos técnicos o formales. Sin embargo, una poesía mediocre no es poesía. La poesía es buena o no es poesía. La mediocridad que excusamos en el relato es intolerable en la poesía. El poema ha de alcanzar siempre la plenitud o se queda solo en la cháchara exclamativa y vacua de una impostura retórica. Y de ese tipo de poesía y de poetas está lleno en número fatídicamente próspero nuestro tiempo. Ante la creciente banalización de la literatura y de la poesía, que al parecer es el signo calamitoso inevitable de nuestros días, auspiciado por la levadura de la vulgaridad y de la mediocridad, es de agradecer la aparición de títulos singulares que por su rareza va contra ese signo calamitoso y que como muestra gratificante bien vale este hallazgo de Nunca besé a Montgomery Clift, que es el título que prodigiosamente nos conjura en este acto. Y digo conjura porque un poema es un conjuro que sin saber realiza el poeta. Decía Jaime Sabines, el sublime bardo mexicano, que el poeta no crea, sino descubre. Lo que ratifica Borges en su cuento La busca de Averroes, aclarando: un famoso poeta es menos inventor que descubridor. Pues de alguna manera intuimos que el poema ya está ahí cuando el poeta lo vislumbra y lo descubre. Un poeta no es un creador, sino un augur, un medium a través del cual se manifiesta el misterio. Lo esencial de la poesía es aquello que no se dice, que queda por decir. La Pitia del oráculo de Delfos revelaba los designios del dios Apolo con palabras enigmáticas y silencios elocuentes. El adepto había de interpretar esas palabras y esos silencios. Dice un anónimo francés: quienes aman ardientemente los libros constituyen, sin saberlo, una sociedad secreta. Y algo de iniciado y de devoto hay en el lector de poesía, pues sabe que al abordar el poema se enfrenta al tránsito con lo misterioso, aquello que mágicamente le fuera dado desvelar al poeta. Nuestro amigo Ismael Cabezas pertenece a esa estirpe de hechiceros que conjura las palabras hasta llegar a la médula del poema. Tiene su poesía un perfil de narratividad, un deseo de contar cosas ya manifiesto en el propio título, Nunca besé a Montgomery Clift. Ya empieza adelantándonos algo de lo que nos va a contar, aunque sea en sentido negativo. Este título se engarza con otro enunciado que nos adelanta la música que escucharé cuando hayas muerto. Otro título narrativo, primero al parecer, de una trilogía cuyo último anuncio aún está por desvelar. Después de leer con demorado gozo el libro, creo distinguir en él dos fijaciones recurrentes. Una primera sería las adversidades amorosas que fragua la ética de la derrota y el fracaso y desemboca fatídicamente en el desconsuelo de la fatalidad y el suicidio. Y otra fijación viene determinada por la propia reflexión del quehacer literario y poético y su inutilidad vital. A lo largo de sus 63 poemas, el poeta abunda, según su prologuista, en una expresión sobrecogedora del fondo más sombrío del ser humano, el desamparo, el fracaso existencial, la autoconciencia del amor dilapidado, la profunda desproporción entre aspiraciones y realidad o la lucha desnuda contra la tentación del suicidio, y sobrellevando todos esos asuntos un profundo amor por la poesía como único timón de la vida. Y que el poeta, en versos desalentado, reconoce y admite que nunca nadie jamás volverá a quererte y que morirás solo y olvidado entre un puñado de mediocres poemas que nunca nadie recordará. Al mismo tiempo que añora nostálgico, un tiempo ya muy lejano y que nunca existió en el que fuimos felices. A la vez que vencido reconoce su estado. Mientras sigo aquí en esta miseria que lo pudre todo,
con mi cuerpo que jamás ha besado nadie, con un nombre que nunca fue pronunciado por amor. Por lo que trata de redimirse de ese fracaso con una imposibilidad quimérica. Ven, acércate, bésame de nuevo, tú que nunca has existido ni existirás jamás. Para terminar reconociendo y deseando que un simple beso sea el poema más bello que jamás escribiste. Esa desolación de los amores adversos, el paso de los años, la ruina existencial y la derrota de los sueños lleva al poeta a considerar esa sucia melancolía que pudre tan lentamente mi corazón desde hace tanto y que lo lleva a admitir que lo hemos perdido todo y solo nos queda la desesperación y la derrota, lo que lo lleva nuevamente a contemplarse con estupor en el espejo y reconocer que únicamente veo a un viejo solo, mezquino y egoísta, que no le tiene miedo a la muerte y sin embargo tiembla si la historia olvida su nombre. Y en este deslizamiento desolador concibe como único refugio la literatura, la poesía como liberación íntima y remisión personal, aunque eso no logre distraer el fatídico fin al que se encamina, por lo que pugna persistente por conseguir ese poema que anuncia una vez más que cercana está mi muerte y que será por mi propia mano, aunque aún clame con esperanza, que tan solo por una vez algún extraño Dios fuese generoso con nosotros, pues percibe que la vida se acaba vengando siempre de la felicidad. En este trance, el poeta descubre que es la poesía su única posesión en el mundo, y a ese menester se entrega obstinado, admitiendo que mi oficio es modesto, antiguo, viejo, como el mundo, tan solo mirar y estar callado dentro del verso. Y a eso consagró su vida y entregó lo más preciado de su juventud, a intentar encontrar inútilmente ese verso eterno, jamás escrito, que fuese capaz de ennoblecerlo, buscando la salvación en esa luz que cantaron mucho antes que tú todos esos poetas cuyos nombres ya nadie recuerda. Y así lamenta con amargura la farsa de la literatura a la que entregaste tus mejores años escribiendo poemas que nunca importaron a nadie y nunca nadie recordará. Porque al fin y al cabo admite con resignada amargura que se trata de la vieja historia de siempre. Un hombre escribiendo sobre alguien a quien amó mucho, un hombre solo con un puñado de palabras que son la única verdad que posee frente a la muerte, un hombre que intenta salvarse con la mísera posesión de unos cuantos poemas. Porque el poeta sabe que no hay salvación en la poesía, mas tampoco cabe buscarla fuera de ella. Este bellísimo y desgarrador poemario, que a veces lo deja a uno desalentado y sin respiración, nos enfrenta a nuestros íntimos abandonos y consternaciones y nos deja en el paladar un regusto de melancolía y tristeza del que, sin embargo, el poeta muy atinadamente sabe redimirnos con el último poema en el que proclama esperanzadamente. Y con esto concluyo diciendo: quédate, ven, cuenta el milagro de la luz en los ojos de un niño a quien el mundo se le revela por vez primera. Ven, acércate, observa detenidamente cómo esa joven sonríe para sí pensando en alguien a quien ama demasiado. Ven, honra a tus muertos, escribe su memoria. Recuerda que hace mucho un joven Dios caminó a tu lado y te quiso. Ven, duerme, no temas, es tan solo la vida. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero que quería es dar gracias a Santi, aquí presente, por su colaboración para organizar esta presentación de mi nuevo libro de poemas, Nunca besé a Montgomery Clift. Y ahora, ¿no? Bueno,
Pues lo primero que se podía empezar por este libro es tal vez por su título, ¿no? El título me vino sugerido por una de las películas que yo considero películas fetiches. O sea, mis películas fetiches son películas que yo veo como mínimo una vez al año, ¿no? Pero las suelo revisar más de una vez al año. Y una película de ese tipo es The Misfits, que en España se llamó Vida Rebelde y en otros países se llamó Los Inadaptados. Vamos, la traducción de Misfits del inglés al castellano es Inadaptados. Es la última película que rodaron Marilyn Monroe, Carl Gable y Montgomery Clift. Montgomery Clift ya está bastante ajado, está bastante en baja forma, pero no se le notó demasiado, ¿no? Fue un hombre que en sus últimos días acusó mucho el alcoholismo que arrastró a lo largo de toda su vida, ¿no? Y yo siempre me he identificado con este tipo de personajes, con los personajes que están en los bordes de la sociedad, en lo inadaptado, que no siempre tienen por qué ser inadaptados, ¿no? Igual, ¿para qué quiere uno adaptarse a un modo de vida que muchas veces pues es bastante demencial, ¿no? Y de ahí surge el título del libro. He de comentar también que la editorial Polibea me dio total libertad para hacer con el libro lo que quisiera, ¿no? Así que la viñeta de portada es del pintor sanroqueño Juan Gómez Macías, aquí presente esta tarde. El prólogo es de un poeta de Barcelona, muy amigo mío, José Ángel Cilleruelo, y la fotografía del interior de las cubiertas son de una fotógrafa madrileña que se llama Jimena Vares. Y a mí me gusta mucho trabajar de esa manera, ¿no? De una forma interdisciplinar, donde poco a poco y paso a paso se vaya creando una obra de arte, ¿no? Y voy a pasar a leeros unos cuantos poemas. Deciros que en el libro hay bastantes poemas narrativos. Mi maestro en los poemas narrativos fue Juan Luis Panero, fue el que me enseñó a mí a escribir poemas narrativos. En esos poemas narrativos son poemas largos, tienen personajes y en cada personaje, como una vez José Ángel me dijo muy acertadamente, hay siempre algo mío. En cada personaje que yo retrato en esos largos poemas narrativos que nunca leo en público por su extensión, siempre hay una parte de mí, ¿no? Y el tipo de poesía que yo practico, el libro se abre con dos citas, una de María Victoria Atencia, que es una gran poeta malagueña, como ustedes todos sabrán, que ya está pues muy mayor, creo que debe estar en torno a los 90 o pasado los 90 años, que deberían darle el premio Cervantes antes que se muera, pero creo que se va a morir y no se lo van a dar. La cita de María Victoria Atencia dice: siempre digo las mismas cosas y yo lo sé, la vida, mi vida al menos, se construye sobre repeticiones. Es decir, yo no tengo tema, ni creo que ningún poeta en realidad tenga tema. Yo tengo obsesiones a las cuales les voy dando vueltas a lo largo del paso del tiempo. Son pocas las obsesiones, 3, 4, y es como si tuviese un foco y las voy iluminando desde distintos ángulos y voy descubriendo cosas, pero en realidad son las mismas obsesiones. Y
hay otra cita de una poeta norteamericana que a mí me gusta mucho, que es Louise Gluck, que dice: ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué mis poemas no deberían imitar mi vida? Y esto es muy importante, el verbo imitar, porque los poemas no son mi vida. Es decir, estos poemas, lo que yo escribo, no es mi vida, porque es literatura. Y toda literatura es un género de ficción, incluso la biografía. Pero sí imitan mi vida, porque yo también utilizo la ficción a la hora de construir un poema para llegar a una mayor efecto dramático dentro del poema. Estas son las dos citas que abren el libro. Y os voy a leer, para empezar, una camiseta de The Smiths. The Smiths son un grupo de los 80 encabezado por Johnny Marr y Stephen Morrissey, un grupo de Manchester. En los años 80 en Manchester hubo un gran boom musical con los Smiths, con Joy Division, con New Order. Y la música ha sido, junto con la poesía, el cine, la pintura, probablemente las artes que más me han influenciado a mí a la hora de escribir. ¿No te das cuenta de que eres el grotesco bufón de la belleza? ¿Que eres tan ingenuo que con un puñado gastado de palabras pretendes remediar todo el dolor que causas? ¿Que a tu edad, bien pasados los 50, esa pose de extraño, raro y decadente, con esas ridículas camisetas de The Smith que vistes, ese personaje que has minuciosamente cultivado, cuidando hasta el más ínfimo de los detalles, en esta ciudad olvidada por todos, a quien nadie importa, es simplemente ridículo y patético? ¿Es que eres incapaz de ver el horror y espanto que es tu vida entera y que nunca nadie jamás volverá a quererte y que morirás solo y olvidado entre un puñado de mediocres poemas que nunca nadie recordará? Bueno, el siguiente poema que les voy a leer, Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me, la pasada noche soñé que alguien me amaba, también es una canción precisamente del último disco de los Smiths. Es un poema de desamor y es un poema que en realidad sí refleja una anécdota. Cuando yo fui a presentar Pisada de la nieve sucia, un libro que saqué, no recuerdo ahora mismo si sobre el 2014 o el 2015, pues fui acompañado por la que entonces era mi novia, ¿no? Y era de las primeras cosas que hacíamos juntos. Y luego, discutiendo el poema con ella, dice que yo en aquella época ya quería poco en el amor y que con la conclusión de este poema me adelanté a la conclusión de la finalización de la relación. Y dice así: estábamos en una ciudad que no era la nuestra. Habíamos acudido con la excusa de leer unos poemas míos, de intentar hacer algo menos mezquina la vida. Era de las primeras cosas que hacíamos juntos, la primera vez que nos enfrentábamos los dos a mi dolor, a la oscura melancolía que me acompaña desde hace tanto. Creímos, tan ingenuos como tantos creyeron antes, que duraría para siempre y todo sería sencillo y simple y que tan solo el amor bastaba. Pero el tiempo siempre impone
su ley y su ruina. La vida revela su secreta derrota y nadie ha logrado vencer armado únicamente con unos besos y algo de ligera esperanza. Bueno, un par de poemas a continuación de este para los que se vayan a llevar el libro, porque aquí hay un punto de lectura que Camino de Librería LB muy amistosamente ha querido dedicarlo para eso. Tenemos un poema que se llama Amor. Es un poema en prosa que no se lo voy a leer porque es un poema largo, pero es un poema que a mí me gusta mucho porque viene a decir qué cosas somos capaces de hacer por amor, hasta dónde el amor nos impele, nos llega para hacer determinadas cosas que son cosas en cierta manera pues extremas o incluso humillantes. El siguiente poema que les voy a leer se titula Casa. Hacía tiempo que no pasábamos por allí y hará un par de días, por un asunto casual, llegamos a nuestro antiguo barrio, a la que fue nuestra casa durante más de 15 años. Tú me decías que fuiste de alguna manera feliz allí, quizás porque aún eras demasiado joven y había en tu corazón algo parecido a la esperanza. Tal vez porque aún restaba tiempo, no demasiado, un puñado de años posiblemente, para poder intentarlo de nuevo y sentir por vez primera algo semejante a la fe, que tan solo por una vez algún extraño Dios fuese generoso con nosotros. Pero solo pude decirte que aquella casa y todas las que después habitamos fueron siempre la casa de Bernarda Alba. Shakespeare. A mí siempre me ha gustado desde muy adolescente la obra de teatro de Shakespeare y este poema tiene cierta relación con él. Nunca diré palabra alguna que pudiese herirte, ser una humillación o invocar a la desgracia. ¿De qué sirve toda esa crueldad tan inútil y absurda? Mas, tras recitarte una mañana esos versos de Macbeth que amo tanto, consuelo de mis días sin amor, dices, casi de manera obscena, que mi inglés es pobre y mi dicción vulgar. Sin embargo, te ofrezco un delicado beso y te deseo que no mueras nunca, y continúo siendo el niño demasiado triste que he sido siempre, el niño desamparado que siempre seré. El siguiente poema que les voy a leer es un poema, como bien ha dicho Pepe Reyes en su texto introductorio al libro, un poema en el cual yo le doy vuelta a si ha sido, si sirve de algo escribir poesía, ¿no? No solo me lo planteo con la poesía, me lo planteo con todas las expresiones artísticas, con la pintura, con el cine, con la música. Sí, el arte nos salva, ¿no? Yo creo que sí, pero hay días en los que parece que no. Pero yo con
junto como a José Luis Parra, que es quizás de quien tomo este tema, me ha enseñado que sí, que el arte nos acaba salvando, y como me confirmaba un poeta malagueño, Juan Manuel Villalba, que después de pasar una depresión bastante fuerte, que nos acaba salvando hasta la propia vida. El poema se titula Después de la escritura. ¿Qué queda después de la escritura? Una sensación de hastío y este frío en las manos, la creencia de que las palabras son inútiles, indisciplinadas patrullas de la emoción, que dijo Eliot, y todo intento de evocar cuanto alguna vez amaste es tan solo una vana ilusión, un triste consuelo para desdichados y solitarios que ya lo han perdido todo. Y si todo resulta ser tan patéticamente desolador que lo único que verdaderamente posees es ese puñado de palabras que has escrito a lo largo de 30 años, pensando que así no te darías muerte, que la literatura arrojaría, aunque fuese una débil luz en esa noche que no acaba nunca. ¿Fuiste capaz de engañar a alguien lo bastante ingenuo? Y lo que es aún más melodramático y ridículo si cabe, ¿fuiste capaz de engañarte a ti mismo? Bueno, aquí un poema que creo que las diferentes lecturas que he realizado de este libro no lo he leído nunca en público, y se llama Verdad. Siempre buscando inútilmente la verdad del corazón humano, la naturaleza de todos y cada uno de sus actos, el origen último de cada palabra dicha. La buscabas en las películas de Bergman, las novelas de Dostoyevsky y en tantísimos poemas que te habían acompañado media vida. Y por fin allí la tenías, desnuda, descarnada y sin tapujos, brutal y sucia, brotando cruel de unos labios que nunca conocieron la piedad ni la misericordia. Y ahora que por fin sabías la verdad hasta en su más íntimo y oscuro secreto, ahora que ya no quedaba ninguna esperanza, ¿qué ibas a hacer con la verdad? ¿Ibas a alquilar una pequeña y sucia habitación de cualquier hostal y colgar el peso de tu cuerpo de una vieja cuerda? ¿Cómo ibas a soportar toda esa verdad o a seguir viviendo el resto de tus días ahora que ya lo sabías absolutamente todo? Vamos buscando por aquí poemas cortitos. Juventud. Este es un poema que, bueno, podía entroncar con Jaime Gil de Viedma. Tiene un aire de la poesía de Jaime Gil de Viedma. Y tal vez con un tema que yo creo que en la historia de la reciente poesía española contemporánea ha sido tratado hasta un exceso ya casi enfermizo, ¿no? La pérdida de la juventud, ¿no? Tantas elegías que se han escrito a la pérdida de la juventud. Y bueno, pues a mí nada más que no me quedaba otra opción que escribir la mía propia. Aunque no solo he escrito esta, he escrito varias más. Juventud. Y ahora, cuando ya no esperaba nada de la vida, a mis bien entrados 50 años,
apareces tú, juventud, ante uno más de mis fracasos, con tu delicioso desparpajo y los ojos arrasados de alegría, y esas camisas de extraños estampados, y el carmín en los labios, y los pequeños pechos, como lirios. Ahora sucedes, cuando ya no restaba esperanza, cuando toda mi posesión era un puñado de inútiles palabras que son tan solo ceniza. Y dime, juventud, ¿qué quieres de mí? ¿Qué paraíso o infierno acabarás revelando? Este es un poema que está dedicado a mi madre, porque uno de los momentos que más me gustan a mí de la semana es cuando el sábado, que no tenemos prisa por nada, pues desayunamos tranquilamente y charlamos sin ninguna prisa. Y sobre este poema intenta rescatar del tiempo ese tipo de atmósfera familiar. Herencia. Charlamos, madre, un sábado más, mientras tomamos el desayuno, y tú me cuentas historias que me has narrado 1 y 1000 veces, pero cada día las encuentro más hermosas, pues son parte de la memoria de tu vida, de un tiempo en el que yo no existía en el mundo. Y te observo detenidamente, la nariz pronunciada, el pelo ondulado, y a medida que vas envejeciendo y te conviertes en una anciana, de tus rasgos, de tu rostro, surge desde detrás de la muerte el rostro de Cosme González Mayor, tu padre, mi abuelo, y él también está aquí con nosotros mientras tomamos el desayuno, y tú me vuelves a contar la historia del maestro comunista que te enseñó rudimentos de italiano, y tan solo por un instante, madre, la muerte no existe. Gracias, Aurora. Este es un poema de desesperación, pero bueno, el título es Tarde de noviembre, y noviembre es un mes que da mucho para escribir poemas desesperados, ¿no? Porque ya nos meten en el invierno al cambiar la hora y todas las tardes son oscuras a partir de las 7 de la tarde. Tarde de noviembre. Dices palabras dulces y acaricias lentamente mi rostro, deslizando tus delicadas manos sobre mi pecho viejo y asustado. Si el calor del cuerpo de una mujer no salva la vida de un hombre, no habrá salvación alguna para él en el mundo. Y tú me miras a los ojos con tus ojos de mujer enamorada, pero yo los aparto porque sé que he muerto hace mucho. Poética es un poema que yo les recomiendo que lean. Es un poema largo con personajes. Lleva una cita precisamente del libro de poemas que estoy leyendo ahora mismo, que es de un poeta catalán, Joan Vinjolí, que me gusta mucho. Como diré jamás tanta belleza. Y está dedicado a una amiga mía catalana, Pilar Sempau, que es la primera persona que lee todos mis borradores cuando escribo un poema nuevo. Y este poema, el poema que sí les voy a leer, Death of a Disco Dancer, también es el título de una canción de los Smiths, del mismo álbum, del último libro. Está dedicado a Miguel Guerrero.
es para Miguel Guerrero, la dedicatoria, porque Miguel Guerrero, cuando yo escribí este poema, estaba muy enfermo de una enfermedad que acabó con él, pero entonces todavía estaba aquí con nosotros en este mundo, ¿no? Y no pone a la memoria de Miguel Guerrero, sino es para Miguel Guerrero. Apenas intercambié un puñado de palabras en 20 años. Él leía mis poemas, yo compraba sus libros. Sospecho que amaba el cielo sobre Berlín tanto como yo, pero nunca tuve oportunidad de decírselo. Hoy he visto en los ojos de alguien a quien quiero que va a morir pronto. Por eso esa mirada tan turbia y extraña. Luego me he internado en la noche de noviembre a continuar la farsa, el grotesco baile de máscaras que no ocultan nada. Todos, a nuestra particular manera, arrastramos la miseria y parte de una culpa que no terminamos nunca de pagar. Y como decía Robert Frost, he seguido adelante. Este también es un poema que está centrado en el mes de noviembre, porque lleva por título Víspera de Todos los Santos, y creo que música que escucharé cuando haya muerto. En mi anterior libro había un poema también sobre el mismo tema. Debe ser que me llama mucho la atención ese día sin tener yo claramente conciencia de ello. Este poema está dedicado al poeta José Ángel Ciruelo, que ha sido el que ha escrito el prólogo al libro. Releer una vez más ese poema de Borges que quizás vale una vida entera. Admirar los ojos entre pardos y verdes de una desconocida, intentando imaginar cómo es su vida, el origen de esa mal disimulada tristeza, soñar con los pechos tan tesos de Sofía Loren en los 60, con un amor que nunca ha existido y por lo tanto nunca volverá, o tomar notas para un poema y aguardar su secreta revelación. Ese es el sentido del vivir, ligeramente inútil y patético. Y los muertos siguen mirando desde el pie de la oscura roca, reclamando cuanto les pertenece, la negra sangre derramada, toda esa culpa que nunca se acaba de pagar. Ya para ir finalizando, este poema tampoco lo he leído nunca en público, y cuenta la simple anécdota de comprar un libro de poemas. He comprado un libro de poemas por la única razón de que tú amas a esa poeta, tú, desconocida, y vives en una ciudad que me es ajena, y enredas el pelo sobre los dedos en un gesto para ti habitual y cotidiano, pero para mí anónimo, y probablemente hables sobre Robert Lowell con un hombre al que amas demasiado, mientras sigo aquí en esta miseria que lo pudre todo, con mi cuerpo que jamás ha besado a nadie, con un nombre
que nunca fue pronunciado por amor. Y quiero escribir un poema sobre cualquier fotografía de Diane Arbus, donde aparezca un ser tan desvalido y solitario como yo. Un poema que tú, desconocida, no leerás nunca. ¿Y cómo puedo ser tan ingenuo para creer, una vez más, que un libro de poemas puede salvarme y aún resta algo de amor en el mundo? El fin de la farsa. El fin de la farsa se lo dediqué al poeta algecireño Juan José Tellez, porque en todos mis libros de poemas siempre le dedico un poema a Juan Gómez Macías y a Juan José Tellez, porque fueron las personas que a mí me fueron arropando cuando yo fui creciendo como poeta, hace ya pues, unos 20 años. El fin de la farsa. Olvidar todo cuanto fue tu mundo hasta ahora, los inútiles fastos de la literatura, la farsa de la vanidad, las palabras gastadas que nunca sirvieron para nada, sucias como viejas monedas que han pasado de mano en mano a través del tiempo, mentiras como las palabras de amor de una prostituta, quemar todos esos poemas con los que intentaste engañar a tantos sin conseguirlo, y lo que es peor aún, engañarte a ti mismo, esa torpe y patética manera de mendigar amor. Ahora solo resta acariciar esas manos carcomidas por la vejez y misericordia, limpiar las lágrimas de sus ojos cansados, que un simple beso sea el poema más bello que jamás escribiste, y mecer su cuerpo hasta que la muerte te lo arrebate. Bueno, y ya para terminar os voy a leer el poema que cierra el libro, The Former Model, que significa la antigua modelo. Es una canción de un grupo norteamericano llamado Com, de finales de los 90, que a mí me gusta bastante. La música siempre se va colando entre poema y poema. Y lleva una cita de Ángel González, que me lleva acompañando pues, desde que yo estudiaba en Granada, que dice que hay que ser muy valiente para vivir con miedo. No acabaré como Silvia Plath con el pelo enredado entre las rejillas del horno de gas, ni como Gabriel Ferrater con una sucia bolsa de plástico anudada al cuello. Sé que es lo que muchos esperáis de mí. ¿Acaso no lo he escrito una y mil veces en tantísimos poemas que nunca nadie jamás leyó? ¿Por qué habría de morir, ensuciar de sangre los más hermosos lirios? Ella no supo ni sabrá jamás amar a nadie. ¿Acaso te sorprende? ¿Eres todavía tan ingenuo? ¿No ves que la sórdida y burda farsa se repite una y otra vez? ¿No llegaste aún a adivinarlo? Quédate, ven, cuenta el milagro de la luz en los ojos de un niño a quien el mundo se le revela por vez primera. Ven, acércate, observa detenidamente cómo esa joven sonríe para sí pensando en alguien a quien ama demasiado. Ven, honra a tus muertos, escribe su memoria. Recuerda que hace mucho un joven Dios caminó a tu lado y te quiso. Ven, duerme, no temas, es tan solo la vida. Muchas gracias.